El centro de la palabra de hoy es la corrección fraterna. San Pablo dice en la segunda lectura que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo, pues el amor es la plenitud de la ley. Quien ama corrige. Por eso una de las obras de misericordia espiritual es corregir al que se equivoca. Y quien no corrige por y con amor, comete un pecado, pues falta de caridad. Por eso dice el Señor en la primera lectura: si tú no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Y es que Dios nos confía a nosotros, su Iglesia, la palabra de la reconciliación. Es cierto que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, y que ahora mismo Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros ante el Padre, mostrando sus llagas gloriosas. Pero aquí en la tierra usa de la Iglesia, su cuerpo y esposa, como instrumento de reconciliación. Pero situémonos mejor en el contexto del Evangelio de hoy. Aquí en realidad se está hablando de los hermanos de fe, es decir, de los que viven la comunión eclesial. Cuando se trata de corrección fraterna, San Pablo dice explícitamente que no se trata de los que están afuera, sino de los que se llaman hermanos y son impuros, avaros, idólatras, difamadores, borrachos o ladrones. Aquí la corrección no tiene como cuestión caprichos personales. Se trata de una falta grave y pública, por la cual se llama a corregir al hermano. Pero la corrección fraterna ha de darse con caridad. Y para ello Jesús habla de una gradualidad. Primero a solas, para no humillar al hermano. Atención que además de esto, cuando se hace con caridad, se habla a solas, esto ayuda a crecer, a que se crezca, a que crezca la libertad y la relación entre los hermanos. Después, si no se acoge la corrección, entonces se corrige de frente a uno o dos hermanos. Y si aún así no acepta la corrección, se hace de frente a toda la comunidad. Así quizás por la afrenta se corrige. Y si aún así no acepta la corrección, por amor a la salvación eterna de ese hermano, la iglesia primitiva operaba lo que era la excomunión. Se expulsaba al hermano de la asamblea, dejándolo a merced de Satanás, mientras la iglesia oraba por él para que se arrepintiera después de experimentar la muerte interna que ocasionaba la determinada falta grave. En este espacio sacramental es donde se da el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, es decir, la confesión, para readmitir en la comunión eclesial a estos hermanos que fueron alejados o que se alejaron ellos mismos arrastrados por el demonio. Aquí son los ministros de la Iglesia los que conceden la gracia de la reconciliación sacramental, que implica una reconciliación con la Iglesia, es decir, con los hermanos de fe, una vez está arrepentida. Dice Jesús: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto lo dice dirigiéndose a los ministros de la Iglesia. En cuanto a la forma de corregir, nos dice San Pablo de hacerlo con mansedumbre y estando atento a uno mismo, pues no se es inmune a caer en el mismo mal. Es importante tener en cuenta que no solo estamos llamados a corregir, sino también a ser corregidos, teniendo presente que los demás pueden ser instrumentos de Dios para nuestra salvación. Tengamos esto presente, bien presente, y no nos alejemos de la comunión eclesial, para no alejarnos de la comunión con Cristo, pues el mismo Cristo prometió estar con su Iglesia hasta el fin del mundo. Lo que se trata en la segunda parte del Evangelio de hoy, sobre la oración en común, está situado en un contexto de corrección y reconciliación eclesial. La Iglesia, la asamblea de los fieles,
es lugar favorable para el encuentro con Cristo. Y esa misma asamblea, nuestros hermanos de fe, tú y yo, estamos llamados a orar el uno por el otro, para ayudarnos en nuestras debilidades. Dice Jesús, también les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Cristo está en medio de la iglesia. Ojalá escuchemos hoy la voz del Señor, que por medio de la palabra, o de nuestros hermanos, o de los eventos de nuestra historia, simplemente por medio de nuestra conciencia, nos llama a la corrección y a la reconciliación. Por último, tengamos presente lo siguiente. El Evangelio de hoy nos sitúa dentro de un contexto eclesial. Eso no quiere decir que la iglesia no esté llamada a hablar a los que están fuera de la iglesia, no. La iglesia, por vocación, o sea, la iglesia está llamada y participa de lo que es el ministerio profético de Jesucristo. La iglesia es profeta, es decir, que tiene que anunciar la verdad, denunciar lo que está mal, consolar a los afligidos. ¿Y cómo hace esto? Anunciando el Evangelio. La iglesia no se pone... hay diferentes formas de corregir. Aquí se habla de la corrección fraterna. ¿Cómo la iglesia corrige al mundo? Anunciando el Evangelio, profetizando, denunciando lo que está mal y consolando a los afligidos, anunciándoles el Evangelio. Alabado sea Jesucristo.